Vamos a saludar a la doctora Laura Villamil. Ella es médica especialista en psiquiatría y salud mental, magíster en nutrición clínica de la Universidad de Valencia y experta en adicciones del Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona. Doctora Laura, bienvenida. ¿Cómo le ha ido? Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Camila, gracias por esta invitación a hablar de este tema que es tan fuerte y tan problemático. Mire, doctora Laura, yo les decía ahorita a los oyentes y a Cami, yo en verdad no soy muy buena amiga del alcohol. No soy buena amiga, soy pésima amiga del alcohol porque no me gusta por un lado, pero sobre todo porque veo unas consecuencias bien complicadas a nivel de enfermedad. No tiene nada que ver con religión, con espiritualidad, nada, de enfermedad. Doctora Laura, ¿cómo saber si yo o un familiar o alguien que me rodea es alcohólico? ¿Cómo hace uno para identificar eso? Hay unos criterios, Carolina, que están establecidos en el DSM-5, que es el manual que utilizamos los psiquiatras para realizar diagnósticos. En este manual está definido que un paciente sufre de un consumo, digamos, problemático de alcohol si consume alcohol con frecuencia en cantidades superiores durante un tiempo más prolongado del previsto, es decir, más o menos 12 meses. Por otro lado, existe un deseo persistente y tiene esfuerzos que han sido fracasados de abandonar o de controlar el consumo de alcohol. El paciente tiende a invertir demasiado tiempo en actividades necesarias para consumir el alcohol, para consumirla o para recuperarse, por ejemplo, en este caso del guayabo. Va a sufrir de unas ansias o de grandes deseos de consumir. El consumo recurrente de alcohol en este caso va a generar que el paciente incumpla en sus deberes del trabajo, del hogar, del colegio, de la universidad o del ámbito donde se desarrolle. El consumo continuado, a pesar de sufrir problemas sociales, interpersonales, va pues a ser frecuente, digamos, los problemas. Por otro lado, el consumo de alcohol va a provocar el abandono o la disminución de actividades sociales, es decir, la persona tiende a aislarse para consumir alcohol, e incluso se puede aislar de actividades profesionales o de otro tipo de actividades recreativas o de ocio. Y este consumo ya va a incurrir incluso en un riesgo físico, es decir, los pacientes ya pueden empezar a tener alteraciones a nivel orgánico. Se continúa con el consumo de la droga en cuestión a pesar de saber que se sufre de un problema físico o psicológico. Es decir, el paciente, a pesar de saber que está enfermo, no puede parar de consumir. Y por otro lado, crea tolerancia, que es la necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de alcohol para conseguir la intoxicación o para conseguir el efecto que se consiguió la primera vez que se consumió o las primeras veces que se consumió. Además de eso puede tener abstinencia, que es que cuando lo deja de consumir por unos días va a sentir una ansiedad enorme, palpitaciones, diaforesis, inquietud motora, dificultad para conciliar el sueño, ganas de salir corriendo, irritabilidad. Entonces, si un paciente tiene por lo menos 2 de esos síntomas que yo acabo de enumerar en un plazo de 12 meses, puede considerar que tiene un problema de alcohol. De consumo de alcohol. Doctora, mire que yo tengo una premisa, no sé si yo esté en lo correcto o no, pero creo que Colombia es un país en donde se consume mucho alcohol, mucho más alcohol que en otros países, y la gente tiene normalizado que el aguardientico, que el vinito, que cualquier festividad va acompañada de alcohol. De hecho, diciembre usted ve cada novena, y la novena no solamente en muchas casas es el buñuelo y la natilla, sino el buñuelo, la natilla y el vino, el buñuelo, la natilla y el aguardiente. ¿Usted cree que es más difícil en países como Colombia darse cuenta que hay personas o que en la familia hay personas alcohólicas? Lo que pasa es que es una conducta que se ha venido normalizando por parte de la sociedad, así como cuando la gente come azúcar en exceso, ¿cierto? Pues las personas no lo ven del todo mal, de hecho lo utilizan como un método para disfrutar, para pasarla bien, entonces no lo ven del todo mal, lo ven mal ya cuando el paciente de pronto termina en una cirrosis o cuando termina con alguna alteración orgánica, pero mientras eso no pase, y mientras de pronto sientan que el alcohol les da felicidad, las personas tienden a normalizarlo. Ahora, tenemos, digamos,
muy pocos programas de promoción y de prevención en relación al consumo de sustancias en Colombia, y esto hace que, por ejemplo, claro, por ejemplo, con el cáncer de seno, ustedes saben, entonces usted debe estarse vigilando, revisando, de pronto tomando mamografía, ecografía, dependiendo de la edad. Pero, por ejemplo, con el consumo de alcohol o con el consumo de sustancias, me parece que la psicoeducación no es nada buena, de hecho es pésima, ¿cierto? Y esto hace que las personas pues no consulten, que además utilicen el alcohol como una forma para sentir felicidad. Y pues tristemente hay muchas personas en Colombia y en el mundo que tienen problemas existenciales, ¿sí? Que tienen un vacío existencial, que no segregan las hormonas de la felicidad con facilidad y que necesitan que esos neurotransmisores, esas endorfinas de la felicidad surjan de alguna forma, y el alcohol es una forma fácil y barata. No, además, doctora, es que a mí otra cosa que me preocupa, por ejemplo, del alcohol, y yo ahorita mencionaba, es la deshidratación, porque es que una persona que toma alcohol ni siquiera se da cuenta que toma y toma y toma y le echan una segunda copa y una tercera copa, y después al otro día estos guayabos son una cosa terrible, doctora. ¿Cómo hacer uno para manejar este tipo de situaciones? No solo para uno, pues porque obviamente tienen que ir a psiquiatra, me imagino yo, si tienen un problema de alcoholismo, pero ¿cómo podríamos nosotros desde nuestra casa o ante nuestros amigos abordarlo? Y se lo digo porque yo tengo amigos que consumen alcohol en exceso y cuando uno les dice algo se ponen agresivos y dicen, es que usted cree que yo soy alcohólica, yo me sé comportar perfectamente y voy a manejar. Y a mí me da mucho susto, doctora, porque es que una copa es una copa. Sí, claro, da mucho miedo y las personas realmente no deberían manejar con nada de alcohol, ¿cierto? Además que el alcohol puede actuar en una persona diferente que en otra. O sea, hay personas que se emborrachan más rápido que otras, ¿verdad? Tienen una forma de metabolizar distinta cada persona, el alcohol. Entonces, es muy importante que las personas tengan presente, y los que están escuchando este programa, que si toman alcohol pueden generar alteraciones, obviamente, a nivel orgánico, pero a nivel mental van a haber cambios inmediatos en donde se van a desinhibir y pueden generar pues accidentes de tránsito, pueden empezar a decir cosas que no quieren, pueden hacer llamadas que no deben, pueden comportarse de una forma distinta, porque la realidad es que el alcohol va a actuar en la corteza frontal y va a frontalizar a la persona que toma, y esto va a cambiar sí o sí la forma de ser y la personalidad de un ser humano, ¿cierto? Ahora, si una persona tiene un consumo frecuente de alcohol y tú le dices como amiga, oye, mira, me preocupas, estás mal, yo no te veo bien, a veces es muy difícil. Fíjate que nosotros como terapeutas lo que hacemos es evaluar las etapas del cambio de Prochaska, Iri Clemente. Hay diferentes etapas, y si un paciente no está realmente en una etapa de pronto de determinación, sino más bien está en una etapa precontemplativa, en donde está muy dubitativo, donde no tiene ni idea de pronto de los riesgos, va a ser muy difícil venderle o hacerle ver que está consumiendo algo que le va a hacer daño, ¿cierto? Y esto es culpa obviamente pues de la cultura, de la sociedad, y porque hemos normalizado conductas y sustancias que son pésimas para la salud. Hay algo aquí que me parece muy interesante también, y es la familia, ¿no? Sobre todo los hijos, porque uno pensaría, doctora, que las personas que crecen en ese tipo de ambientes familiares, pues a futuro podrían empezar a tener esas mismas conductas. O usted, ¿qué ha visto en su consultorio? Normalmente los hijos de alcohólicos, ¿es más fácil que caigan en ese mundo también del alcohol? Por supuesto, es más fácil porque además tú tiendes a adoptar las conductas que ves en tu casa, ¿cierto? Entonces, si tú ves que de pronto tu papá, tu mamá resuelven los problemas tomando alcohol, ¿sí? O que es normal que todas las tardes de pronto se sienten a tomar 2 o 3 cervezas, pues para ti eso va a ser lo normal y habitual, ¿verdad? Por otro lado, el alcoholismo es una enfermedad que puede tener causas biológicas y genéticas, ¿sí? Y de acuerdo pues al consumo y de acuerdo también a la epigenética puede haber un riesgo de entre el 50 y el 75% de sufrir de alcoholismo si tus padres fueron alcohólicos, ¿cierto? Porque además también vas a heredar una forma de ser muy ansiosa, una forma de ser en donde no sabes resolver los problemas y no te vas a adaptar fácilmente a las situaciones difíciles de la vida, y vas a requerir de alguna sustancia para poder sobrellevar
la existencia. La vida no es fácil, ¿cierto? Actualmente hay muchas personas que viven en el consultorio que no tienen un propósito en la vida y que caen en el consumo de drogas y de sustancias porque justamente estas sustancias son como, digamos, una ayuda que los hace sentir por un momento mejor, ¿verdad? Y el problema de la adicción es que va más allá de la voluntad. Obviamente, toca que el paciente tenga voluntad para no consumir alcohol o no consumir drogas, pero también está de por medio la parte biológica, ¿cierto? Y también los cambios que genera el alcohol en todo ese circuito de recompensa que modifica y que esto se va a traducir luego en dependencia y en tolerancia. Mire, doctora, que a mí hay una bebida que me preocupa un poco es el vino, porque en algunos países se normaliza el consumo, por ejemplo, de la cena con vino. Entonces dicen, no, es una carne, vino, una pasta, vino, siempre vino. Pero ¿hasta qué punto, doctora, tomar todos los días vino podría convertirnos en alcohólicos? No, realmente no, uno no necesita el vino para nada, o sea, sí, dicen que el vino tiene antioxidantes y tal, pero pues para esa casa coma uvas, ¿sabes? Hay muchos alimentos que son mucho más nutritivos y saludables, que tienen antioxidantes y que pueden, no generan tanto daño, ¿cierto? A ver, te digo algo, la dependencia se va a generar por diferentes procesos, la dependencia específicamente del alcohol, ¿sí? Por un lado, pueden existir ciertas alteraciones a nivel de receptores de GABA, de dopamina, de NMDA, y estas alteraciones de estos neurotransmisores se van a intentar compensar justamente tomando más y más alcohol, tomando alcohol de forma prolongada. Por otro lado, puede suceder que las personas generen esa dependencia porque se genera algo de tolerancia y cuando toman alcohol ya no van a sentir lo mismo que la primera vez. Entonces, si tú llevas todos los días durante 2 meses tomándote una copa de alcohol a la hora del almuerzo, de pronto los primeros 8 días te sientes un poquito prendido, pero te juro que a los 2 meses ya no vas a sentir nada. Entonces ya no vas a querer una copita, sino 2 o 3, ¿cierto? O luego vas a tener que meter una ginebra con tónica o algo más fuertecito, con más grados de alcohol, que te haga sentir chévere. Claro, también hay otro punto que me parece bien importante y es el tema de normalizar lo que estamos hablando y lo que venimos hablando, de normalizar el alcohol y ese trastorno también por ese consumo de alcohol. Pero podríamos decir, doctora Villamil, que uno de los grandes problemas es tener esa conversación con las personas que sufren de este trastorno. ¿Cómo acercarse, de pronto, no sé, un papá, una mamá, un hijo, un esposo, una esposa? ¿Cómo acercarse a una persona que uno siente que tiene este problema, que quiere ayudarlo, pero que muy seguramente al usted decirle que es alcohólico, pues va a reaccionar de una manera no tan agradable? Muchas personas tienen que llegar a tocar fondo. Mira que a mi consulta llegan muchos pacientes que piden ayuda ya porque la esposa o el papá o la mamá le dicen, mira, no te aguanto un día más en la casa. Tu consumo está dañando mi salud mental. Tu consumo está quitando toda la paz del hogar. Y es hasta ese momento que los pacientes como que caen en cuenta, ¿sí? Hay otros que caen en cuenta cuando de pronto se dan cuenta que van a perder el trabajo o que las peleas de pareja son más frecuentes. Pero cada caso es completamente diferente. Pero lo que sí es muy válido es pues demostrarle al paciente con hechos y de pronto con papers y con investigaciones científicas y demostrar que mira lo que te va a generar el alcohol en un consumo a corto, mediano o largo plazo es esto, ¿cierto? Aunque hay unos que realmente no creen, pero pues las investigaciones existen. Está más que claro que el alcohol genera daños irreversibles a nivel del sistema nervioso central y de otros órganos. Y pues creo que es importante también mostrarle esto y que las personas de pronto estén abiertas a aprender. Vamos a ir a una pausa comercial en Salud y Algo Más. Estamos con la doctora Laura Villamil hablando de alcoholismo. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Escríbanos sus Noches de Salud y Algo Más, y estamos hablando sobre el alcoholismo con la psiquiatra Laura Villamil. Doctora Laura, ¿cómo se trata el alcoholismo? Porque es que estar en una adicción es bien complicado. Una vez la persona ya comprende y acepta que tiene la condición,
Yo entiendo que existe, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, pero ¿cómo más se podría tratar? Claro, y mira que este tema de Alcohólicos Anónimos es bien importante porque hace que las personas se sientan apoyadas, se sientan que no son los únicos en ese problema tan fuerte, ¿cierto? Pero en este caso, por ejemplo, específico de las adicciones, sí es muy importante que los pacientes asistan a controles de psiquiatría, porque justamente como el alcohol va a generar alteraciones en los circuitos de recompensa o va a aumentar la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y eso va a alterar toda la conducta, pues entonces se va a requerir un medicamento que ayude a que el paciente no se sienta tan ansioso a la hora de dejar el alcohol. Obviamente esto debe ir de la mano de terapia, idealmente terapia cognitivo-conductual, para que el paciente empiece a, digamos, cambiar algunos pensamientos, reestructurar algunos pensamientos que pueden estar distorsionados, porque frecuentemente las personas consumen alcohol porque tienen de base un trastorno de ansiedad, de depresión, porque tienen problemas existenciales que no saben cómo sobrellevar, tienen vacíos emocionales que no saben cómo superar, y la terapia va a ayudar. Pero por otro lado, los medicamentos van a generar que no se sienta con esa abstinencia tan grande, con esa síndrome pues de abstinencia que puede generar que no duerman, que puede generar incluso que estén enfermos orgánicamente. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la abstinencia de alcohol es de cuidado, puede generar incluso la muerte, puede generar un cuadro llamado delirium tremens, que son síntomas agudos de la abstinencia del alcohol. Puede generar alucinaciones, confusión, temblores, puede generar alteraciones en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca, puede llevar a que un paciente muera. Entonces no es jugando, y por eso hago énfasis en que a veces es necesario o muy frecuentemente es necesario el uso de medicamentos, y por otro lado también identificar cómo está la función hepática, ¿sí? Porque no se puede empezar un tratamiento de consumo de alcohol simplemente por la parte emocional, sino que hay que identificar si esta sustancia ha dañado algunos órganos del cuerpo. Mire, doctora, que aquí nos escribe un gran oyente, Ricardo, a quien quiero felicitar. Lleva además 30 años en sobriedad después de estar en Alcohólicos Anónimos. Muchas felicitaciones para Ricardo. Y doctora, quiero aprovechar para preguntar eso. Una vez una persona ingresa a Alcohólicos Anónimos o una vez una persona empieza una rehabilitación del alcohol, ¿cuánto tiempo tiene que durar en sobriedad, o esto es para toda la vida, doctora? Es una situación que debe durar para toda la vida, porque fíjate que es una enfermedad crónica. La persona que es adicta puede generar incluso adicciones a otras sustancias o a otras conductas o a otras personas. Entonces debe estar en controles frecuentes e idealmente no debe consumir ni una sola copa de alcohol. No consumir una sola copa de alcohol me llama muchísimo la atención, porque además de todo, doctora, pues imagínese, yo veo que la gente que tuvo alcoholismo y le dicen, por favor tome, pues esa gente dice, no, es que en realidad no puedo tomar, ¿no? Y hay gente que no respeta, doctora. Y yo digo, oiga, sí, pues dice que no puede. Sí, eso es verdad. ¿Cuál sería nuestra guía como para decirle a alguien, oiga, respete al otro? Lo que pasa es que esto no es algo simplemente, como yo te decía, de voluntad, aunque sí está de por medio, pero también hay una alteración a nivel química, a nivel, digamos, biológica, ¿sí? Que se genera y que en ocasiones pues no va a cambiar, va a haber una alteración en la liberación de ciertos neurotransmisores como los que nombré hace un momento, GABA, dopamina, NMDA, ¿cierto? Entonces, si el paciente vuelve a tomar alcohol, puede volver a sentir lo mismo que sintió hace muchos años cuando lo dejó, ¿sí? Entonces, por eso se considera que es una patología crónica y que pues se tiene que cuidar, ¿verdad? Así como la persona que de pronto pues es diabética y tiene que dejar de comer azúcar y tiene que por el resto de su vida dejar de comer azúcar, ¿sabes? O de pronto se reversa un poco la diabetes, pero tiene que tener cuidado con el azúcar, ¿cierto? Tal cual, es que no podemos minimizar las enfermedades mentales, o sea, las enfermedades mentales son serias, ¿sí? Y hay que hacer cambios para que pues los pacientes puedan fluir, porque es que una persona alcohólica puede desarrollar una demencia,
una persona alcohólica puede desarrollar un cáncer, puede desarrollar una cirrosis, puede desarrollar cualquier cantidad de enfermedades. Entonces es muy importante que si ustedes saben que hay alguien que fue alcohólico y que está luchando contra eso, o que consumió alguna droga y que está luchando contra dejar de consumir eso, pues hay que ayudarle. Quiero que cerremos esto con un mensaje para todas las familias y que podamos beber alcohol, podríamos decir, de manera consciente y que no pierdan la cabeza, sobre todo porque en esta época de Navidad tienden por el alcohol a dañarse mucho y a haber riñas, peleas entre unos y otros, como para que no se nos amargue la Navidad. ¿Cuál sería el mensaje suyo, doctora, desde la psiquiatría? Mira, mi mensaje es que como sociedad todavía no estamos preparados para saber que el consumo de alcohol es una enfermedad, pero tenemos que aterrizar, porque el consumo de alcohol es una enfermedad. Es una enfermedad, requiere de tratamiento. Es una enfermedad que además puede llevar a otras enfermedades más graves. Que si las personas están consumiendo alcohol frecuentemente, tienen que empezar a analizar qué está pasando en su vida, porque quieren huir del problema que tienen, porque quieren huir del vacío con el alcohol y empezar a trabajar en sí mismos. Es difícil, no es fácil, porque trabajar en sí mismos muchas veces es salir de la zona de confort, es muchas veces dejar de lado personas, situaciones que uno cree que le hacen bien, pero que a veces de verdad no hacen tanto bien. Pero esos cambios son los que realmente le ayudan a uno a ser mejor persona, a tener mejor salud, a lograr algo diferente. A veces la cura duele mucho, pero debemos estar dispuestos a tomar esa cura para tener una mejor calidad de vida y para vivir muchísimos años más, porque además el alcohol recorta la vida de una forma impresionante. Doctora Laura Villamil, muchas gracias por habernos regalado este tiempo. Díganos dónde lo pueden contactar los oyentes y también dónde pueden comprar su libro. Gracias a ustedes por la invitación y a todos los oyentes que están conectados. Me pueden encontrar en redes, en Instagram como @psiquiatriafuncional, mi página web www.laurapsiquiatra.com, o pueden conseguir mi libro que se llama Cómo convivir con las emociones en todas las librerías del país. En busca de una estrella, La última tecnología de computadores HP la